Muy bien, ahora vamos a una charla muy esperada por mucha gente, que es la charla de nuestro jefe del doctorado, Hernando Santamaría. Hernando es una persona que ha tratado precisamente de la mano de Diana Matallana, Pablo Reyes, el doctor Gómez, de tomarse muy en serio cómo podemos llevar la neurociencia no solo al campo, es decir, salir del laboratorio, sino además ir más allá de los aspectos clínicos y de la salud mental, que son claves, pero en este caso promover los estudios sobre cognición social de forma interdisciplinar. Hernando actualmente, como les decía, es el jefe del doctorado en neurociencias de la del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina también ha tenido, digamos, un gran camino de publicaciones que ustedes pueden revisar, conocer en nuestra página, está su perfil, y adicionalmente pues hace parte de una red latinoamericana precisamente dedicada a promover el uso de la neurociencia en política pública por fuera de la salud, desde la perspectiva tradicional, y como nos contaba ayer en algún punto, la mirada que el doctor Santamaría trabaja es la mirada de la salud cerebral. Entonces hoy vamos a escuchar algunos de sus hallazgos y cómo este enfoque se desarrolla. Estamos muy justicos de tiempo, son las 2:32, tenemos que empezar a las 3 el otro panel. Entonces, Hernando, tú presenta tranquilo. En caso de que nos pasemos un poquito, voy a invitar a estos presentadores a entrar en una conversación un poquito más adelante, ¿vale? En caso de que tengamos para que usted pueda presentar tranquilamente. Gracias, doctor. Y nos dan una ayuda, por favor, amigos de Segis, para poder compartir pantalla, por favor. Vamos a arrancar así, está un poquito lenta la presentación, entonces está todo bien de este lado. Gracias, Segis, así que estamos bien. Sí. Ok, entonces vamos a hacer algo mientras que baja y voy a aprovechar al público que está acá para que conversemos mientras tanto, perdón, romper el protocolo, pero con el profesor Moya y con la profesora Fonseca. Entonces voy a arrancar con una pregunta de Sandra Polanía. Gracias, Andrés. ¿En inglés o en español? Ya te traducen como quieras. Ok, so let's go. No, en español. Andrés, I know, yo sé que has recibido muchos, ¿cómo se dice? Uf, no. Compliments. I will have to switch to English because we have been talking in English the whole day. So I know you have received tons of compliments, but really not from me. So congratulations. This is amazing. The way you have piloting and then moving forward very slow, step by step, very, very carefully. That means that the methodological mistakes, the probability to have a methodological mistake is very low, so congratulations for that. There was just a single thing in terms of the theory of change for the results. Mental health improved, but there was something at the 8-month follow-up in terms of a style of the interactions that was actually a negative effect. It was lower than in the first month follow-up. Do you have that in mind? Okay, why was that? Maybe, I mean, it was because of the quality of interactions. Maybe there were fewer interactions, but more quality, or what is that? I would love to know about that. Cool. Thank you, Sandra. Yeah, so we see that actually there's kind of a trade-off between the stress within the child-parent relationship and the types of interactions. It's relatively easy, and this happens very strongly at the beginning, that they start kind of switching from negative discipline into positive discipline domains, right? So start kind of better connecting with the children. And actually this then translates, and that's where you see that switch in terms of kind of lowering the stress in the child-parent relationship. And then the implication is that this leads to kind of a healthier child-parent attachment. Although this is semillas de apego, seeds for attachment, we weren't able to actually properly measure attachment. It's difficult. And in this setting, it was actually impossible to do this because we weren't able to go into the houses of these families because of the conflict. But yeah, it's kind of like that switch between what they start doing
and then kind of what persists over time is this kind of lowering stress within the family. Thank you so much. Por hacer esta pequeña interacción. Ya está lista la presentación, entonces, perdón este desorden, pero ahí vamos. Muy bien, adelante, doctor Santamaría. Ok, bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias a todos. Thank you very much for our invitees in the virtual session. Voy a presentarles algunos hallazgos que creo que pueden ser importantes de los trabajos que hacemos acá en la Universidad Javeriana, inspirados también por todo el trabajo que ha hecho la doctora Diana Matallana y otro de mis mentores, que es el profesor Agustín Ibáñez, y otros colaboradores de la Red Latinoamericana de Estudios de la Cognición Social. Y yo quiero básicamente asumir la posición de la pregunta que ayer compartí con ustedes, y es: realmente nosotros, los que intentamos hacer cosas en neurociencia social, ¿qué podemos aportarles a ustedes que están intentando generar escenarios de transformación con las comunidades, escenarios que promuevan la prosocialidad, la cooperación? Los hallazgos que nosotros tenemos, muchos de ellos no están directamente hablando de esos escenarios que ustedes trabajan, pero creo que pueden dialogar bien y pueden generar algunos insights, algunas reflexiones importantes sobre cómo implementar estos hallazgos en el trabajo que hacen ustedes. No sé si hay alguna opción de… ¿Ahora? No sé. Creo que va a estar complicado. ¿Ahora se ve o no? Bueno, me imagino que en algún momento nos ayudarán. Gracias. Bueno, básicamente nosotros que trabajamos en los modelos de neurociencia social, podríamos decir que hay 3 grandes grupos de estudios en neurociencia social. Uno de ellos son los estudios que intentan elucidar o entender cuáles son los mecanismos básicos de comprensión de señales emocionales o sociales digamos, en las interacciones con otros. Y esto resulta importante porque pues, si uno quiere generar escenarios de cooperación, es clave que inicialmente uno pueda determinar cuáles son los procesos que están implicados en la detección más inmediata de las señales sociales. Y esto tiene una importancia, entre otras, porque muchas veces en las interacciones las decisiones sobre si cooperar o no están determinadas por factores que ustedes mismos lo han descrito en otras presentaciones, por sesgos. Y los sesgos muchas veces no están determinados por elaboraciones, elucubraciones, reflexiones de alto nivel, tipo esta persona hizo esto en el pasado, luego ahora, yo no puedo confiar en él, sino muchas veces son automáticos y resultan de implicaciones muy simplemente de percibir señales emocionales y sociales en el otro. Esto es importante. Lo segundo es que hay un gran grupo de estudios en los modelos de cognición social que podríamos decir que son más reflexivos. Los primeros que mencioné son mucho más automáticos, pero los segundos son como mucho más reflexivos, requieren esfuerzo cognitivo, y en ellos estaría uno de los procesos que yo creo que es central para generar escenarios de prosocialidad, que es el famoso proceso perspective taking. Algunos lo llaman theory of mind, teoría de la mente. Yo soy un poquito contrario a esas nociones de teoría de la mente y puedo sonar un poco hereje porque, y esto también es basado en algunos de mis mentores, me han hecho ver cómo lo que está detrás no es ninguna teoría. No es que uno esté generando teorías sobre lo que hace el otro y lo que piensa el otro, sino que emergen imaginaciones sobre el otro de una manera muy automática y muchas veces muy corporizada. Pero lo cierto es que el proceso que está ahí es simplemente tomar la perspectiva del otro, imaginar que está sintiendo alguien que se cruzó la frontera entre México y Estados Unidos y hay un agente militar que le dijo pare. Y uno puede decir, pobre hombre, la va a pasar mal. Y yo no tengo la necesidad de ser mexicano cruzándome esa frontera o colombiano cruzándome esa frontera, puedo estar aquí y puedo alcanzar a imaginarme eso. Ese tipo de procesos son muy estudiados en los modelos de neurociencia social. Por último, hay unas aproximaciones al estudio de qué es lo que permite que haya comportamiento prosocial y cooperación, y algunos de esos estudios quiero compartir, posiblemente algunas reflexiones que pueden aportar. Vale.
Algunos de los estudios que creo que son centrales son aquellos que intentan determinar los factores que promueven empatía. ¿Qué modula la empatía? Y en la empatía, aquí siempre en Colombia, para aquellos que no son colombianos, siempre nos han dicho que si somos más empáticos, igual nos va mejor. Y yo creo que parte de que nos vaya mejor es tener empatía, por supuesto, pero no es lo único y posiblemente no sea lo más importante. Algunos de los hallazgos en empatía muestran, por ejemplo, que en efecto sí que hay algunas redes neurales altamente publicadas en inglés. Estas redes pues tuvieron un gran desarrollo en la primera década del siglo, pues digamos de los 2000, que es todo el tema del Pain Network y las redes asociadas al dolor propio y al dolor del otro. Estas redes parece que están activas, una red básicamente compuesta por estructuras prefrontales como la corteza del cíngulo anterior y la ínsula, que son estructuras que ayudan a determinar cambios en procesos corporales, están muy implicadas en percibir dolores propios, pero curiosamente también cuando uno ve al otro sufrir un dolor, se activan. Esa es la famosa Pain Network, publicada en la revista Science. Tania Singer tuvo después muchos problemas por hacer bullying a sus estudiantes, pero que hizo un gran aporte a la comprensión. Estas son las paradojas de estos estudios. Hizo un gran aporte a la comprensión de esto que se llama la red del dolor compartida y todos los procesos que se denominan affective sharing. Y ahí hay muchos estudios que intentan manipular situaciones. Este es un estudio publicado por mi colega y amiga Sandra Báez, profesora de la Universidad de los Andes, con quien hemos trabajado hace ya muchos años, en el que desarrollan una tarea de empatía por dolor que manipula situaciones intencionales, accidentales y neutrales e intentan ver la capacidad que tiene la gente de darse cuenta de lo que ocurre, si algo es intencional o algo es accidental, y también evaluar un poco si tienen sensaciones frente a lo que le pasa al otro o no, y si tienen juicios cognitivos sobre lo que le pasa al otro o no, o sobre el que ejecuta los actos. Es decir, castigarían a aquel que hizo el acto, bien sea intencional o accidental, le darían algún tipo de castigo, algún tipo de reprimenda, sí o no. Bueno, estos son, digamos que este tipo de evidencias ha aportado mucho a la comprensión de cuáles son los sustratos neurales de la empatía. Curiosamente, los estudios en esto han mostrado que tener más empatía no es tener más prosocialidad. Y esto es un elemento central que yo quería compartir con ustedes. Las redes de la prosocialidad, aquí graficadas en rojo, esto es básicamente un aporte también de la profesora Singer y Bingemon, que han intentado elucidar patrones neurales diferenciales entre tener esta respuesta empática muy asociada a la percepción del dolor, que está aquí nuevamente en la ínsula y la corteza del cíngulo anterior en azul, y que las redes más asociadas a tener comportamientos prosociales o tener altruismo son distintas. Y aquí esto es un elemento central. Las redes de la prosocialidad parecen implicar o reclutar o al menos asociarse a activaciones con estructuras muy implicadas en actos motores o comportamiento motor, motivación y recompensa. Luego, tener comportamiento prosocial no parece ser lo mismo que tener, digamos, modulaciones empáticas. Al menos están relacionadas, pero no son lo mismo. Y aquí hay otro hallazgo que me parece clave o central frente a esto. Y es las reacciones que tiene mucha gente cuando ven un estímulo como estos. Una persona que en la calle pide dinero. Algunas personas podrían tener frente a eso la capacidad de hacer una inferencia social rápida y decir, es una persona que está sufriendo, creo que yo tengo unos recursos que esa persona no tiene, hago como una significación emocional de lo que está pasando allí, digamos que todo lo proceso como muy cognitivamente y me promuevo, hago acciones para promover ayuda. Otras personas frente al mismo estímulo podrían verse reclutados emocionalmente por lo que están observando, podrían verse, digamos, prisioneros de la carga emotiva de ver a alguien sufrir y podrían tener algo que se denomina como un affective sharing muy alto que genera estrés personal muy alto. Y el estrés personal lo que hace es que eviten ayudar. Dicen, no, señora, yo me voy, yo no puedo, o simplemente evitan ir a donde ven este tipo de personas. O es el efecto de, acaba de pasar la masacre del Salado, apagamos y ponemos café con aroma de mujer, que nos pasó en este país durante mucho tiempo. Eso es otro de los hallazgos que sugiere que todas las facetas de la empatía no necesariamente se relacionan con prosocialidad. Bien, otro de los hallazgos que yo creo que son importantes incluir en estos estudios de prosocialidad y de promoción de reconciliación y perdón son los estudios que intentan mirar la integración emocional.
Estos estudios han mostrado, los clásicos, por ejemplo, que la gente normalmente percibe emociones en los rostros. Ustedes seguramente han visto, hay unos estudios clásicos del profesor Paul Ekman, muchos estudios de colegas nacionales, la profesora Matallana también ha liderado algunos de esos estudios, y sé que otros colegas que están aquí han intentado hacer estudios sobre cómo es que se perciben las emociones en los rostros. Lo que se sabe de eso es que uno es capaz de extraer emociones de manera muy rápida y automática en rostros, y puede extraer las emociones básicas y algunas complejas. Y se sabe además que hay una alta coincidencia crosscultural o intercultural, si se quiere, de esa capacidad. Lo cierto es que no solo los rostros están transmitiendo emociones, y eso me parece que es un elemento central. Hay un montón de señales corporales que están transmitiendo emociones. Nosotros hemos hecho algunos de esos estudios manipulando las emociones que hay en los rostros y aquellas emociones que hay en los cuerpos. Y algunas veces las hacemos coincidir, como generar un rostro de miedo y un cuerpo, pues digamos, de miedo, pero en otras ocasiones lo que hacemos es generar ítems incongruentes. Un rostro de miedo con una postura corporal de asco. Y lo que esperamos es que evidentemente sea más difícil integrar las situaciones de disparidad entre las emociones cuerpo-rostro, pero lo que nos damos cuenta es que eso ocurre de manera diferencial sobre quién está procesando el estímulo. Por ejemplo, en este estudio, adolescentes que han cometido actos agresivos, violentos hacia otros, son incapaces, les cuesta muchísimo o tienen menor rendimiento que los controles para percibir las emociones que vienen del rostro. De alguna manera parecieran estar sesgados por las emociones corporales. Eso tiene una explicación. Son personas que han estado dispuestas al combate, dispuestas al intercambio físico continuo y estarían reclutando mucho más la información corporal porque podría tener un valor adaptativo. ¿De acuerdo? Eso además está integrado en ciertas zonas y en ciertas networks o redes cerebrales muy relacionadas con la percepción emocional, pero ojo, si uno quisiera capturar dónde se están integrando las emociones a nivel de los circuitos cerebrales, debería buscar no solo los circuitos clásicos emocionales, sino algunos circuitos muy implicados en procesamiento sensoriomotor. Y esto es central, porque de alguna manera el componente emotivo también está generando como esa capacidad estaría acompañando la capacidad de percibir estados sensoriales y motores que uno ve en otra persona. Bien, un punto más en la misma línea. El punto anterior es, miremos emociones, miremos percepción de señales sociales, pero no solo en rostros, habría que intentar integrar otro tipo de fuentes de carga emocional y social. La siguiente, existen emociones secundarias, terciarias, complejas, que podríamos llamar emociones sociales o emociones morales. Nosotros en este grupo hemos trabajado algunas de esas emociones. Habrían como dos grandes grupos, muchos más. Si uno habla con personas, profesores de psicología que seguramente tienen mucho más background en este tipo de aproximaciones, saben que existen un repertorio muy complejo de emociones secundarias, terciarias y demás, pero algunas que podrían ser centrales para la interacción son aquellas que están relacionadas con las emociones que llamamos basadas en la fortuna del otro y las emociones como de la autoconciencia. Estas emociones las traigo aquí porque tienen un altísimo valor social. ¿Sí? Existen otras que podrían no ser tan explícitamente sociales, orgullo, por ejemplo, pero aquí hay unas que son claramente sociales. Es decir, si uno tiene envidia, en general uno tiene envidia de alguien. Y si uno tiene gozo por el mal del otro, o en alemán Schadenfreude, uno de alguna manera se está burlando o está disfrutando que al otro le vaya mal. Lo mencioné ayer, el famoso efecto estadio, ¿no? La sensación que hemos tenido de ganarle un partido de fútbol a la Argentina, verlos llorar y ver a Maradona aplaudir, esa sensación, muy parte de la historia nacional, digamos, es una sensación que recuerda esa emoción, el Schadenfreude, que todos en cierto nivel tenemos. Y una cosa es que nos riamos de que le ganamos 5-0 a la Argentina con el amigo argentino, y otra cosa es que con el amigo argentino lo vemos caerse, fracturarse y nos riamos. Ahí hay como un nivel, ¿no? Un nivel de cómo se expresa esto que es el Schadenfreude. Existen algunos procesos, algunas rutas neurales muy asociadas también con estas emociones que se llaman de autoconciencia, que podríamos decir que son las emociones que sí ayudarían a promover la prosocialidad. Son emociones que dan vergüenza, por ejemplo, que me permitirían tener una regulación del comportamiento social, o que me darían sensación como de culpa,
de que he hecho algo en contra de otro o de un escenario social y esas emociones podrían ayudar a promover estos escenarios. Luego, es simplemente una invitación, ojo, si queremos ver estos escenarios de cooperación, de altruismo, vale la pena estudiar el componente de integración emocional, no solo de las emociones clásicas, básicas, sino también emociones con un componente social y moral. Nosotros hemos hecho esto manipulando distintas condiciones de Schadenfreude, de envidia, escenarios de legalidad en envidia, de moralidad en envidia, de merecimiento en envidia, y hemos intentado rastrear correlatos neurales asociados con esas integraciones en modelos normales y en modelos patológicos. Yo personalmente soy psiquiatra y todo nuestro grupo usa los modelos de lesión para intentar entender este tipo de cambios, pero básicamente lo que quería compartirles es una invitación a estudiar emociones con componente social, moral. Lo siguiente es, ojo con todos este tipo de estudios, que son los estudios que intentan evaluar los comportamientos que uno tiene hacia personas que considera su propio grupo y hacia los del exogrupo. Y en ese escenario están un montón, digamos, de sesgos altamente descritos por profesionales, por investigadores en psicología social, como la famosa derogación del outgroup o el rechazo hacia el que nos parece distinto y la preferencia al que nos parece, digamos, mucho más cercano. Y escenarios de esos vemos en Colombia todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Como todo el comportamiento que se ha tenido, nosotros como colombianos clásicamente migrantes, el comportamiento que hemos tenido con la migración venezolana o con el gran desplazamiento forzado interno, uno de los más altos a nivel del mundo, a la altura del desplazamiento interno que hay en Siria. Bien, este tipo de sesgos vale la pena estudiarlos continuamente. Y hay un sesgo que a mí me parece clave. No es solo el sesgo del outgroup derogation, no es solo el sesgo de veo a alguien que me parece que no es de mi grupo y lo rechazo o no le permito la integración. Es también el sesgo de elegir sistemáticamente al que me parece similar. Y ese sesgo es mucho más difícil de capturar, porque uno está inmerso en eso, uno está allí. Es decir, uno se puede ver menos frecuentemente en escenarios de exclusión, pero uno es consciente de los escenarios de inequidad en su inclusión. Y ahí hay un problema, y hay un llamado que yo creo que vale la pena hacer. Los estudios que intenten mirar estos campos de prosocialidad tendrían que mirar mucho más todo el desarrollo que hay sobre los estudios de membresía y del in-group favoritism. ¿Listo? Vale. Nosotros algo de esto hicimos mirando comportamiento de niños en etapas escolares, manipulando un poco la noción de estadio, la noción de hinchada, con unos títeres que tenían camisetas un poco para representar la pertenencia de grupo, camisetas de Argentina, camisetas de Colombia, lo hicimos en Colombia, en Argentina, en Chile, y manipulamos un poco escenarios de pertenencia de grupo versus hacer acciones morales o inmorales. Básicamente, los títeres, de alguna manera, los niños jugaban con los títeres, veían a los títeres y habían unos agentes que nos inventamos que eran agentes o bien que ayudaban al títere o bien que lo atacaban. El ataque era muy sencillo, se burlaban de que se iba la pelota. Entonces, básicamente había un títere que era como el títere malo, comillas, que hacía cosas malas en contra del outgroup o en contra del in-group. Nosotros después le pedíamos a los niños que evaluaran cuál de los títeres, el que ayudaba o el que agredía al otro, preferían más, y básicamente los niños tenían unas respuestas en estas edades sistemáticas de preferir al títere que ayudaba, ¿no? Y este efecto, digamos, un poco de burlarse o hacer daño al que es opuesto a nosotros, no lo encontramos a esta edad. Pero lo que sí encontramos, paradójicamente, es que en algún momento les poníamos a repartir recursos, como en un clásico juego económico del dictador, de repartir caramelos, a los títeres, al que había hecho cosas buenas o malas. Y repartían un poquito más de caramelos al títere que ayudó al de Colombia, al títere que ayudó al in-group. Es decir, estábamos encontrando este efecto que les he dicho, no el del out-group derogation, sino el del in-group favoritism, que es uno de los efectos que invito también a revisar en estos estudios. Bien, otra cosa que creo que es clave. Listo, voy muy rápido. Una cosa que es clave, voy a pasar en este punto rápido sobre algunos de los estudios. Básicamente, darnos cuenta, acá hay un campo fértil, digamos, de investigación sobre los orígenes de la conducta prosocial. Son todos los estudios de
cognición en bebés, cognición en niños en etapas muy tempranas, porque permiten revelar como comportamientos que al menos parecen más automáticos, sobre todo antes de que los niños entren al colegio, donde se presume que hay un efecto grande de, digamos, de formación y el efecto que tiene la escuela, digamos, en normatizar conductas, etc. Pero los estudios que hay en bebés, por ejemplo, sobre, que esto aquí es un poco algo de lo que también mencionaba ayer, estudios que empiezan a mostrar que en bebés no aparece del todo un comportamiento que sugiera que siempre estamos buscando el beneficio personal. Algunos de esos estudios, como este clásico de Hamilton y Wynne, donde ven que los niños, una de las técnicas interesantes de los estudios de niños son estas medidas de tiempo de mirada, ponen a los niños a mirar condiciones y en general los niños se quedan mirando mucho más situaciones que les parecen nuevas, extrañas. Lo que aparece en estos estudios es que niños desde los 6 meses, por ejemplo, ven mucho más tiempo situaciones de exclusión que de inclusión. Supongo como las situaciones de inclusión me las sé, las situaciones de inclusión, ¿qué pasó ahí? Es algo extraño, ¿no? Los estudios en bebés son bien importantes para revelar como estas conductas muy automáticas del comportamiento infantil que sugieren que hay como unas tendencias a preferir la cooperación. En este caso, les gustaba mucho más, o al menos tenían esta conducta en el tiempo de mirada, para preferir este agente, el triángulo, que ayudaba a subir el círculo versus el cuadrado que parecía ser el agente que era como más poco colaborador. Vale, me lo pego más. 1 minuto, vale. Una última noción que quería decir de esto. Y me voy a mover aquí para ir a esa noción. Esta noción tiene que ver con algunos de los estudios recientes en los que nosotros nos hemos estado pues involucrando, y es la siguiente, es esta noción, y es, creo que es necesario, en la medida en que eso sea posible, empezar a estudiar casos que no siempre son los casos de alteración o los casos que tienen problemas, sino algunos de los escenarios que parecen sugerir que hay cierta esperanza o que hay oportunidades de reconciliación. Esto es simplemente una imagen que yo tomé en la ETSR de Icononso. Fuimos con la profesora Matallana, el profesor Ken Kosick hace unos meses y vimos a un grupo de exguerrilleros, digamos, o guerrilleros, pero en proceso de reincorporación, que estaban trabajando con tejidos, que estaban trabajando en esta microempresa que ellos mismos crearon. Y yo dije, ahí hay algo. Es distinto, esta gente aceptó este proceso y está ahí, lleva un montón de tiempo y siguen ahí, cuando otro tipo de personas del mismo grupo abandonaron esta alternativa. Luego, este tipo de personas podrían también ser una oportunidad para estudiar escenarios de reconciliación. Nosotros hicimos algo sobre eso usando modelos de Machine Learning, evaluando muchos factores para ver cuáles eran los mejores predictores de conductas como esa, de reconciliación. Y nos encontramos algo que nos pareció muy interesante. Por un lado, que todos los factores del contexto, todo esto fue basado en una gran encuesta que promovió la ARN sobre factores sociales y psicológicos en excombatientes, un poquito para capturar riesgos psicológicos de esta población. Son más de 26,000 excombatientes, seguramente muchos de ustedes conocen esta base de datos, y lo que nos parecía interesante es que los factores sociales en general pesaron mucho más que los psicológicos en los escenarios de resiliencia, muchísimo más cuando uno usa Machine Learning. Y algo que me parece muy interesante, uno de los factores que más pesa son los factores de membresía. Esto me parece interesante porque paradójicamente en otro estudio similar, nosotros con Machine Learning habíamos mostrado que la membresía también estaba muy asociada a tener más conductas violentas. Y aquí entonces termino. La membresía pareciera muy relacionada con esto de ser in-group o out-group, parece ser un factor determinante para cualquier desenlace social, el prosocial o el antisocial. Y un poco empieza a hablar de este principio organizador de la conducta de nuestra especie, que parece ser más el gregarismo que los escenarios de obtener réditos personales o de obtener réditos sociales, parece ser más el escenario del gregarismo para aquello que usted decida, lo bueno o lo malo, lo que tiene más importancia. Con esto voy a cerrar agradeciéndole un poco pues, a todos mis compañeros y un agradecimiento muy especial a Andrés Casas, que ha permitido que estos diálogos ocurran y que hayan ocurrido de esta manera. Muchas gracias.